Los saludo desde mi escuela Ignacio W. Covarrubias, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a que juntos veamos televisión educativa con la serie Diálogos en Educación. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. De ahí que un principio de igualdad fundamental es que todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación, significando también que todas las personas tenemos los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades frente al Estado y la sociedad. Hoy los invitamos a que sea parte de Diálogos en Educación, ya que estaremos hablando sobre igualdad de género en educación. Iniciamos. Agradecemos que sea parte de este diálogo y a nombre del equipo que hace posible esta producción, pues lo invitamos a que se quede con nosotros y dialoguemos sobre un tema que, no vamos a decir está de moda, pero más que nada es importante y es necesario que lo pongamos en la mesa y estemos nosotros al pendiente de cómo estamos actuando, cómo estamos favoreciendo para estar nosotros generando igualdad en nuestra casa, igualdad de género en nuestra escuela, igualdad de género con nuestras acciones. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros la maestra Aide Mesa Caudillo. Ella es subdirectora de Derechos Humanos de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura de aquí del Estado de Sonora. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Educativa y ampliarnos sobre las acciones que si bien nos hemos dado cuenta nosotros, porque pues andan haciendo ruido y ruido positivo que nos está invitando a todos a estar revisando qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando y cómo podemos favorecer en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con acciones que nos lleve a generar el cambio en cuanto a la igualdad de género, hacerla posible, vivenciarla y sobre todo replicarla. Agradecemos a usted que a nuestro público de Televisión Educativa ahora sí que nos presuma lo que están haciendo ahí en la unidad. Recuerde, usted puede ser parte de este diálogo a través de nuestra línea telefónica 212-4775 y cualquier duda, comentario o sugerencia, pues nos las hace llegar. Y vámonos de lleno con esto del tema de igualdad de género. ¿A qué hacemos referencia en forma general? Porque dice uno, bueno, hay que ser iguales en esto del género. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo en nuestro actuar con esto? Específicamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no?, desde la unidad es dar a conocer que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos a la oportunidad de acceder a ellos. Es decir, promover que esa cultura que teníamos en nuestra crianza ha dado un parteaguas a partir de una reforma constitucional en el 2011 que nos da ahora la forma de poder visibilizar a la mujer desde otra óptica, ¿no? Y decir que sí puede acceder tanto al ámbito laboral como al educativo, igual que los hombres. De pronto para los niños en educación preescolar, primaria, le acercamos el tema de visibilizar a la mujer. Dicen, bueno, si yo ya estaba, ¿a qué hace referencia cuando dice hacerla visible, hacerla presente? Ok, nosotros estamos retomando este término que es sobre todo el área de química para algo microscópico, y traerlo visibilizarlo en un tema de derechos humanos. Es decir, que aunque se había hecho referencia en que en las estrategias pedagógicas los docentes podrían impartir, ¿no?, cualquier dinámica, pero no se estaba, ¿cómo te diré?, educando para que entre niño y niña se vieran como iguales en los roles que se desempeñaban. O sea, había prácticas sexistas y esas prácticas a partir de esta reforma nos dan
a que un grupo vulnerable como es la mujer, como es la niña, que es doblemente reforzado por la etapa humana en la que se encuentra, se vea más protegida y se empiece a ver que ella también tiene otro rol en esta vida, tiene otro rol en la educación también, y debe de ser educada desde el ámbito familiar para ser una profesionista, ¿no? No. Que pueda acceder a eso más que nada. Y como mujer. bien decía, igualdad de oportunidades, qué esperanzas, no vamos a decir, en nuestros tiempos que existiera el equipo de softball representando a la escuela, las mujeres, ¿no? Nada más era el de béisbol y el grupo de los esos son los roles de los que estamos inconscientes ya, porque es algo con lo que se ha trabajado cotidianamente, ¿no? en lo que es el sector educativo, que es que ciertas actividades deportivas eran para hombres y otras actividades para mujeres. Igual en los talleres, ¿no? Si estamos hablando de básica en secundaria, los talleres de carpintería eran exclusivos para hombres y los de costura para mujeres, ¿no? Y los de costura para mujeres, o habrá unas pequeñas excepciones, una servidora mecánica automotriz, pero bueno, y luego uno pues tiene que sacar la casta, ¿no? Y como mujer, ¿por qué no también entrarle a la mecánica y ayudar? Electrodomésticos. Ayudarnos, sobre todo, ayudarnos. Y dice, son acciones que se van emprendiendo. Ustedes como unidad de igualdad de género, aquí en el sector educativo, son de reciente creación. Estamos hablando que tienen ustedes 2 años con estas actividades. Sí. ¿Cuáles son específicamente las actividades, aparte de promover esto que por ley está en las escuelas? Bueno, pues a través de nuestra titular, la licenciada Sandra Urbalejo, muy atinadamente ha creado una estructura orgánica para poder permear en lo que es la gran estructura de lo que es la Secretaría de Educación. En lo que se refiere a tu servidora, pues nosotros, yo en específico me encargo de lo que es el área de derechos humanos y se diseñó, ¿no?, una especie de actualización, armonización para los docentes con estas reformas legislativas, pero en un lenguaje que pueda permear con ellos, no tan jurídico, una mediación entre lo que es lo jurídico y la docencia. Entonces, este tipo de conferencias y talleres son con temas progresivos para el aprendizaje de los derechos humanos, ¿no?, en materia educativa. Ellos se fortalecen con ustedes a través de estos temas que están trabajando. ¿Y con qué otras instancias? Está hablando usted de que nos acercamos al sector educativo, llámese educación básica, y estamos poniendo ahora sí que en el escritorio del docente estas nuevas leyes, reformas que encaminan a llevar las acciones dentro del aula. Pero aparte, ustedes están trabajando con otras instancias. ¿Cuáles son? Sí, bueno, hemos tenido una gran participación de lo que es la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos ha brindado, aparte de abrirnos las puertas, el apoyo de traer personajes, ¿no?, que emiten tesis jurisprudenciales. Tuvimos hace, 3 semanas, una gran participación en lo que es Ciudad Obregón, donde tuvimos pues un auditorio que estaba proyectado para una cantidad menor y se llenó con 300 personas, ¿no? Trajimos al secretario de Acuerdos proyectista de la Suprema Corte y esta vinculación nos da una gran satisfacción y muchos beneficios porque los ponentes que se traen vienen con enfoque educativo. O sea, tratan de bajar el lenguaje tan técnico de estos términos legales, cuando hablas de artículos, cuando hablas de interpretar, ¿no?, la aplicación de ese artículo al docente. Se ponen en un lenguaje similar para que quede comprendida la temática. Pero así como la Casa de la Cultura Jurídica nos ha brindado ese apoyo, pues también se han traído ponentes de la ciudad de Guadalajara, de la Ciudad de México, que son personajes también en esas ciudades donde son
los empoderados, ¿no?, con esos temas de derechos humanos. Así que son ley. Sí, son ley prácticamente. Son ley, promotores de las mismas, y así son es. invitados a través de ustedes, Unidad, a que trabajen con los docentes de nuestro estado. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes están llevando a cabo dirigidos a eliminar la brecha de género? Mecanismos, ahorita se están diseñando varias acciones. Una de ellas, primeramente tienes que aprender el significado de lo que son los derechos humanos, de qué enfoque es el que se le quieren dar a estos derechos humanos con la perspectiva de género, para que puedas empezar a cambiar tu rol en esta vida, el estereotipo que te fue asignado, y empezar a hacer cambios desde lo personal, porque son cambios de paradigma muy, ¿cómo te podré decir el término? Muy duros que se van a tener que enfrentar las personas. No estoy hablando del docente ni del servidor público, de uno mismo, ¿no? Porque esto me da a mí a entender que yo veía antes a niños y niñas sin darle el derecho a ser escuchado o dirigirle la educación que tenía que recibir, y hoy tengo que preguntar, a ver, ¿qué es tu preferencia? ¿Hacia dónde encaminarlo para que sea más participativo y más activo para nuestro estado, ¿no? Y actuar como guía. Actuar como guía, facilitador más que nada, ¿no? Facilitador para las nuevas generaciones, y el trabajo está en nosotros, las que ya fuimos formadas con cierto esquema. Así es. Y es muy difícil, eso es lo que se pretende. Se pretende que prácticamente cuando entiendes qué son los derechos humanos con el enfoque de la perspectiva de género, pueda permear y hacer el cambio ya hasta en tus estrategias con tus alumnos y alumnas o en el ámbito familiar, ¿no? Cambiarle los roles que le estabas dando a tus hijos o hijas, ¿no? De eso vamos a seguir hablando más adelante, de cambiar nuestro chip para bien, empezando con uno y reflejándolo en la sociedad. Ha llegado el momento de una pausa. A usted le vamos a invitar a que no le cambie, puesto que tenemos más inquietudes con respecto a este tema de igualdad de género en educación. No le cambie. Gracias por continuar aquí con nosotros en Diálogos en Educación. Recuerde, estamos hablando de igualdad de género en educación, y está con nosotros nuevamente, para quienes se integran en este segundo bloque, la maestra Aide Mesa Caudillo, subdirectora de Derechos Humanos de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura. Pues con muchas dudas, con muchas inquietudes con respecto a esto de la igualdad de género, y sobre todo de la importancia que tiene en los logros de aprendizaje. Háblenos al respecto. ¿Por qué ese empuje por parte de nosotros, sociedad, es importante para verlo reflejado ahora sí que en los aprendizajes a corto plazo con el alumno? Pues mira, la apuesta va a futuro, porque estos cambios no son inmediatos, ni se espera que se permee tan rápidamente una reforma que te está haciendo un cambio de cultura, de roles en las personas. Se le está apostando a la niñez, se le está apostando a los futuros profesionistas, a los estudiantes que van en sus diferentes niveles educativos. Siempre cuando se está hablando de esta armonización que tiene la Secretaría de Educación, sí tenemos la ambición, ¿no?, que sea a corto plazo, pero sabemos que esto es en comunidad abierta también, que tienen mucho que ver las familias de donde proceda cada estudiante, y tenemos que ser concretos y tener los pies sobre la tierra. Entonces la apuesta es a futuro. Pero ¿qué se hace para el corto y mediano plazo? Primeramente, que nuestros servidores públicos, tanto mujeres como hombres, tengan los referentes legales que cambiaron y cómo impactan en su labor docente. Y segundo, también que nuestra comunidad estudiantil sepan qué derechos han nacido o
qué forma va a ser el ejercicio de sus derechos y las responsabilidades que traen eso, ¿no? Es una nueva forma de convivencia al interior del plantel. A propósito, ahorita que dice de derechos, durante años estuvimos escuchando los derechos de los niños, pero recientemente escuchamos los derechos de los niños y las obligaciones. Es una gran diferencia, sí. Niños y niñas no tienen obligaciones y no tienen responsabilidades. Se les está educando, ¿no? Se les está aplicando un principio que se llama de autonomía progresiva. Ese principio en materia de derechos humanos de niños y niñas y adolescentes va encaminado a que su aplicación sea que dependiendo de la conducta del niño, niña o adolescente haya cometido en contra de alguna regla de la sociedad o una regla establecida por una norma, sea, ¿no?, la medida de reparación o la medida alternativa de justicia que se le aplique. Para nosotros, el sector educativo, ese principio es aplicarlo igualmente en un acuerdo, ¿no?, de convivencia al interior del aula. O sea, esto nos cambia un esquema de que el reglamento se desfasa, ¿no?, a lo que estamos con una reforma a nivel nacional que me dice, sí es cierto, antes yo no podía ver de qué forma voy a dar un trato al interior de planteles educativos si era tutelarista, donde las reglas salían del adulto. Las reglas son estas, y son ahora estas de una del forma adulto hacia el sana y pacífica se establecen, ahora sí que salen de los niños y las niñas. Así es. Entonces, la idea ahora de esta reforma que también sufrió el sistema de justicia en adolescentes y hay una vinculación con el sector educativo es, volteo a ver y ya no es el mismo trato, ¿no? O sea, ya no puedo manejarme de la misma forma con adolescentes ni con niños y niñas. Ya hay leyes, hay principios que me obligan a voltear a ver el marco internacional. Así me lo establece mi artículo 1 constitucional, pero también me dice que hay una reforma al interior donde ya armonicé mi legislación con este marco internacional en materia de derechos humanos. ¿Y qué hacemos en el sector educativo? Pues empezar a dar esta información a nuestros docentes. ¿Es polémica? Sí. Sí, porque nosotros antes no podíamos decir que niños y niñas tenían obligaciones. Era un sistema tutelarista. Hoy estamos hablando de un sistema garantista. Y en este sistema garantista ellos gozan, aparte de instrumentos internacionales que les refuerzan sus derechos humanos, de nuestra legislación local, que ya nos obliga a decir, niño y niña y adolescente tienen derechos. No les puedes aplicar de la misma forma las diferentes medidas solo porque tú estás en un estado de la etapa humana, de madurez y de conocimiento, contra una persona, ¿no?, que va creciendo y dependiendo de su etapa es la medida que tienes que implementar. Entonces ellas son personas hoy en este sistema garantista que gozan de los mismos derechos humanos que los adultos, pero sí hay limitantes dependiendo, aplicando este principio de autonomía progresiva, porque tampoco están en una madurez cognitiva para toma de decisiones. O sea, al final sí es cierto, la decisión va a ser de la persona arriba de los 18 años, pero va a depender mucho que el escucharlo para saber si lo pone en riesgo o no lo que está pidiendo, ¿no?, las personas que están en la etapa de la niñez o la adolescencia. Hablando desde el terreno individual y proyectándolo a la sociedad, nosotros como comunidad en general, ¿cómo pudiéramos decir, ya estamos abonando, ya estamos cambiando, ya estamos generando acciones pro la igualdad de género en educación? ¿Qué es lo que a nosotros nos diría, ojo, alerta, ya estás tú dentro de esta acción? Pues algo que siempre dejamos en las pláticas también que tenemos con las familias de los planteles educativos es decirles que el pequeño grano de arena empieza con uno mismo. ¿Y qué acción puedo decir yo que puedo empezar a apoyar este cambio, a reforzar que estas acciones sean
más rápidas y a corto plazo alcanzarlo, es empezando desde casa, ¿no? Cambiando los roles que le estamos dando a hijos y a hijas. Es decir, yo como mamá, ¿de qué forma voy a empezar a hacer actividades al interior de mi hogar que sean incluyentes? Es decir, como tan sencillo, o sea, al tirar la basura es de ambos hijos, ¿no? Hijo, hija pueden tirar ciertos días la basura, pueden lavar los trastes ciertos días y hacer una combinación de actividades que tanto hombres como mujeres puedan empezar a practicarlo. Es muy difícil que las familias empecemos a activarlo, ¿no? Porque tenemos ya una crianza, ¿no? Desde la primera institución que la familia fue reforzada a través de los planteles educativos y fue últimamente reforzada por la sociedad con la que convivimos. Entonces, lo que se pretende ahora es que las nuevas generaciones empiecen a ser inclusivos en el trato, que mamás, papás, tíos, abuelas, tías que tienen bajo su cargo a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, les den actividades que ambos puedan realizar y que no se diga que porque eres mujer o que porque eres hombre, ¿no? Igual en las carreras, ¿no? Escuchar a las niñas, a las adolescentes o a las jóvenes que quieren incursionar, ¿no? En carreras que estaban estereotipadas para hombres nada más. Entonces ellas quieren incursionar y aquí voy a retomar una acción que acabamos de hacer. Hicimos unas jornadas de las ingenieras del futuro, que yo creo que aquí queda muy bien el mencionarla, donde se invitó a jóvenes de media superior para que conocieran testimonios de ingenieras que han sido casos de éxitos en ese campo. Entonces, el darles a conocer que hay mujeres que han hecho, ¿no?, los inicios para romper estas brechas, es algo muy bueno para las jóvenes, están motivadas, ¿no?, de que sí se puede hacer. Y que había mitos antes, de pronto ingenieras en minas, no, porque hasta decían, ¿no?, que trabajando en este terreno, mal augurio, hasta para la planta, y ahora ya están ahí, ya están haciendo todo lo posible. Entonces, ustedes como Unidad de Igualdad de Género aquí en la Secretaría de Educación y Cultura están trabajando con los maestros de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, llevando talleres, y con media superior y superior estableciendo qué tipo de también de estamos actividades. dando, mira, lo que se hace por parte de las áreas de formación y capacitación y derechos humanos es empezar a dar conferencias y talleres para la implementación de los derechos humanos en el ámbito educativo y sobre todo las reformas jurídicas que se han hecho en el tratamiento para con la población estudiantil. Es decir, el cambio de estos marcos de convivencia por el reglamento escolar, cómo va a empezar a activarse, a implementarse para facilitarles la vida también en la convivencia al interior del aula. Y se da a través de conferencias que tenemos ya un listado, pues, que te mandé, de varias temáticas que se diseñaron para nuestros servidores públicos, nuestros docentes, hombres y mujeres, que nos dan parte para que empiecen gradualmente a conocerlos y adquirir el conocimiento de cómo ponerlos en práctica y combinarlo, más que nada, con sus planeaciones y estrategias pedagógicas, ¿no? Agradecemos, maestra Aide, que nos venga y nos ponga en la mesa las acciones que están llevando ustedes ahí en la unidad, y sobre todo, pues, estuvimos viendo las imágenes donde se refleja que padres de familia, docentes y alumnos son los que están trabajando en conjunto para trabajar en el terreno de la igualdad de género aquí en la educación y que se vea reflejado en la sociedad. Ya sabe usted la extensión, el teléfono estuvo apareciendo ahí, el 289-7600 al 2261, se pueden acercar con ustedes y conocer, como nos decía, les hice llegar el listado de las acciones, actividades, programas, conferencias, talleres que ustedes están realizando. Nuevamente, maestra, muchísimas gracias y la invitamos para que nuevamente nos traiga otro de los temas y otra de las acciones que estén llevando a cabo aquí en el sector educativo. Claro que sí, muchas gracias.
A usted lo invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.